Bueno, buen día, Robert. Vamos a empezar la clase de hoy día. Espero que sus compañeros se vayan sumando un poco más al transcurso de la clase. Hoy vamos a hablar un poco sobre el perfil logístico de Bolivia y como ayer hemos hablado, vamos a hacer algunos ejercicios sobre Incoterms, vamos a hablar sobre cálculo de la carga unitaria y de un contenedor para, para tener en la práctica en realidad, ¿no? Con algunos datos generales de Bolivia, que esta es una presentación que también se realiza en otros eventos, pues nosotros ya conocemos estas características principales de nuestro país, así que podemos pasar a la siguiente diapositiva. Hay una clasificación internacional que mide el grado de competitividad y la calidad de los servicios, ¿no? El Banco Mundial tiene un índice, ¿no? El índice de desempeño logístico, en realidad, donde muestra cómo están, cada año sale este índice logístico, ¿no? Donde muestra dónde están ubicados los países, cómo están ubicados los países en términos de competitividad y calidad de los servicios, básicamente, los servicios logísticos que presenta un país, ¿no? Una de nuestras debilidades como Bolivia es la mediterraneidad, entonces eso hace que baje un poco nuestra competitividad. No sé si eso tiene un impacto sobre la calidad de los servicios logísticos, pero básicamente en la competitividad, ¿no? Uno de los elementos que es negativo en realidad en la calidad de la prestación de servicios logísticos es que todavía no tenemos una ventanilla única de comercio exterior, como habíamos hablado en algún momento, ¿no? O sea, un exportador, a ver, cuando hablamos de calidad de los servicios logísticos y competitividad, estamos hablando en términos de eficiencia y eficacia, básicamente, ¿no? Cuando hablamos de eficiencia, hablamos de que, bueno, un proceso tiene que ser realizado al menor costo y tiempo posible. Y obviamente, si no tenemos una ventanilla única de comercio exterior, vamos a seguir siendo rezagados porque el exportador o su operador aduanero tiene que ir institución por institución para hacer el trámite, ¿no? Por ejemplo, si quiere exportar un producto de origen agroalimentario, tiene que ir al SENASAC, tiene que ir al SENAVEX, tiene que ir a la aduana y seguir ese proceso en realidad para sacar todos los permisos correspondientes, ¿no? Ahora, obviamente, si es carne, para exportar carne, digamos, tiene que ir al Ministerio de Desarrollo Productivo porque hay un cupo establecido para exportar carne y tiene que ser parte en realidad de ese cupo, de la distribución de ese cupo a principio de año. Tiene que demostrar que no está exportando por demás para no afectar al mercado interno. Entonces, es un poco complejo en realidad. Y lo mismo en el caso de minerales, ¿no? O sea, tiene que ir al Senarecom. Sí o sí tiene que pasar por el Senavex y por la aduana. Entonces, si tenemos el servicio de la ventanilla única de comercio exterior, es mucho más fácil, ¿no? O sea, todo se concentra en una plataforma digital, básicamente. Entonces, el operador ingresa a la plataforma digital, puede hacer todo el proceso, todos los trámites. Perú tiene eh, todos nuestros países de la comunidad andina y de América Latina en general, ¿no? Ahora, hay un proyecto que se está trabajando, que ya se trabajó, es el Intercom en el marco de la comunidad andina, que básicamente interrelaciona estos sistemas de ventanilla única en los países andinos, ¿no? Y Bolivia está trabajando obviamente con la aduana. Ahora ya se aprobó la decisión de funcionamiento de Intercom, que es la forma como se integran estos sistemas de ventanilla única en Bolivia, a mejor dicho, en la comunidad andina. Y se está buscando financiamiento para equipar, en algunos casos para Bolivia, una primera fase. Son proyectos que se están discutiendo al interior de la comunidad andina. Y una segunda fase de proyectos que plantea Perú es que, bueno, si en la primera fase vamos a financiar algunos países que son los menos avanzados, obviamente, ellos plantean que en la segunda fase también se pueda
financiar a ellos, que también es lógico y correcto, ¿no? Cuando un país avanza en su construcción de la calidad de los servicios logísticos, que en este caso, en términos de exportación, estamos hablando del sistema de la... Sí, sí, exactamente, esa es, ¿no? Ese es el decreto supremo con el que se ha creado la ventanilla única. Eh, Obviamente, ahorita todavía no está operando, digamos, ¿no? Porque se tiene que trabajar todavía un poco más. Lo que hablamos en la primera clase, exactamente, ¿no? O sea, eso es lo que quería decir, ¿no? Inicialmente está trabajando con IPMetro, ¿no? Pero necesitamos que se unan todas las otras entidades, o sea, ahora empezó con IPMetro, vinculado con normas de calidad, básicamente, pero falta que se sumen el SENASAG, el SENAVEX, SENARECOM, todas las otras entidades. Ahora es un proceso, ¿no? En algún momento hablamos eso. Es un proceso porque nadie quiere perder su autonomía en realidad para administrar su propio sistema. Por ejemplo, el SENASAG emite permisos sanitarios y fitosanitarios para exportar. Ahí tiene un personal, ¿no? Puede ser manual o puede ser digital, ¿no? Pero si es manual, tiene un personal que trabaja ahí en el SENASAG, qué sé yo, digamos, dos funcionarios, ¿no? Y lo mismo en digital, pónganle dos funcionarios, ¿no? Estamos hablando de cuatro funcionarios. Si concentramos y además tienen autonomía en el cobro, ¿no? O sea, ya sea a través de QR o lo que sea, se paga, pero el SENASAC recibe esos ingresos directamente. Entonces, ¿cuál es el temor? Que no es explícito en realidad, pero que obviamente se nota y es visible, ¿no? O sea, no quieren perder esa autonomía. Lamentablemente en Bolivia tenemos todavía esa deficiencia, esa debilidad, ¿no? O sea, de no querer integrar porque cada quien cree que su sistema o su servicio es el mejor, que es otra debilidad también, porque cuando se integra en la ventanilla única, eh, todos van a tener que manejar el mismo sistema. Entonces ahí, por ejemplo, ¿qué dicen los del SENASAC? Dicen, no, o sea, si va a haber la ventanilla única, ya no voy a tener funcionarios que van a trabajar haciendo o van a hacer ese trabajo, ¿no? Además, el pago ya no va a ser directamente en mis oficinas, sino va a ser a través de la ventanilla única. Y de ahí, esa es una discusión que planteamos en algún momento. O sea, ¿para qué es la ventanilla única? Para facilitar el comercio. En realidad es una herramienta de facilitación del comercio. Nosotros en Bolivia tenemos el Comité Nacional de Facilitación del Comercio, que está a la cabeza de Cancillería. En realidad la presidencia tiene Cancillería y están las otras entidades y la Secretaría Técnica tiene la aduana, ¿no? Entonces, en el marco del Comité Nacional de Facilitación de Comercio es que se trabajó, hay una comisión de trabajo técnico que es la número uno, ¿no? Entonces, en ese marco se trabajó el proyecto de decreto supremo rápidamente, bueno, convocamos a esa reunión de la Comisión de Trabajo Técnico número uno, se trabajó por tiempo y materia en realidad. O sea, ¿cuál es la historia? Un poquito les voy a contar cuál es la historia de la creación de la BUCE, que el año pasado se trabajó en grupos interinstitucionales, se llevó a la Secretaría Técnica del CONAPES, que es UDAPE, se aprobó en UDAPE, pasó al CONAPES, que está a la cabeza del Ministerio de Planificación. Se aprobó, todos los ministerios aprobaron, y cuando llegó a gabinete, el presidente rechazó. No dijo, no, no se va a creer. Pero luego, este año, ¿se acuerdan que hubo una reunión entre el presidente y el sector empresarial, donde se acordaron una cosa, no sé si 15 o 17 puntos, y dentro de esos compromisos estaba la creación de la ventanilla única y la Agencia de Promoción de Exportaciones y de Inversiones? Es en ese marco que de la noche a la mañana hubo una reunión entre mi ministra, la ministra Celinda Sosa, y la presidenta de la aduana, Karina. Eh, Nos reunimos en el despacho y ya, o sea, un viernes en la tarde, aduana ya trabajó en el proyecto de decreto supremo, el sábado
hubo reunión técnica, se discutió por tiempo y materia, y el lunes ya estaba presentado en CONAPES, ¿no? Y se aceleraron, o sea, no sé si comenté con ustedes, o sea, no es sencillo aprobar un decreto supremo porque pasa a Secretaría Técnica, se discute, se debate, luego cada entidad tiene que mandar informe técnico jurídico, tiene que ser autorizado por cada una de sus MAES, y ese proceso se hizo rápidamente. Y un miércoles o jueves, en reunión de CONAPES, se aprobó, o mejor dicho, en gabinete se aprobó el decreto de la ventanilla única. Y es ahí por eso que inicialmente se trabaja con IPMETRO, ¿no? Que es el primero en involucrarse a la ventanilla única de comercio exterior. Y ahora estamos en ese reto, ¿no? De incorporar a las demás, porque al final, desde mi punto de vista, creo que, o sea, no es desechable, digamos, que esté IPMETRO, pero cuando hablamos en términos de comercio exterior es mucho más importante que esté la aduana, bueno, la aduana esté, que esté el Senavex, cuando hablamos de minerales que esté el Senarecom, cuando hablamos de productos forestales que esté la ABT y cuando hablamos de productos agroalimentarios esté el Senasac, ¿no? Entonces, ahí sí le vamos a dar mayor cuerpo a esta ventanilla única. Si ustedes leen el decreto, dice que gradualmente, ese es el punto de debate que fue discutido internamente en la reunión previa a la aprobación de gabinete, donde decía, ¿qué tiempo le vamos a dar a las demás entidades para que se incorporen? No estoy muy seguro si es un año, tres, alguien decía 3 meses, pero habló uno de los viceministros de Economía y dijo, es irreal, ¿no? En 3 meses no se van a incorporar estas otras entidades. Entonces, demos un plazo más. No recuerdo muy bien cuánto es el plazo, pero está en el decreto ese plazo, donde dice que las entidades se van a ir incorporando gradualmente a la ventanilla única de comercio exterior. Esa es la realidad concreta de nuestra ventanilla, ¿no? Tenemos la esperanza de que pronto pueda funcionar. Y como les decía, vinculado con nuestro Comité Nacional de Facilitación de Comercio que tenemos establecido en Bolivia, y que está creado en el marco del Acuerdo de Facilitación de Comercio de la Organización Mundial del Comercio, por si acaso, ¿no? Hacemos notificaciones, aduanas hace notificaciones de cómo estamos avanzando en la facilitación de comercio. El comité tiene varias comisiones de trabajo técnico, ¿no? Tenemos aduana, tenemos medidas sanitarias fitosanitarias, tenemos reglamentación técnica, tenemos logística y transporte y tenemos notificaciones, ¿no? Eso de las notificaciones, ayer hablábamos un poco, ¿no ve? Que para cualquier normativa que quiera implementar o cualquier medida que quiera implementar nuestro país, tiene que notificar previamente a la OMC y tiene que dar 60 días de plazo para que los países puedan hacer una evaluación, hacer una revisión, para decir estamos de acuerdo o no, o la medida que está aplicando Bolivia está sustentada en pruebas científicas demostrables, ¿no es cierto? Porque no es solo decir, a partir de ahora vamos a restringir la importación de la leche porque necesitamos que tenga un porcentaje de grasa no mayor a 10%, qué sé yo, ¿no? Porque eso tiene efecto en la salud de los niños. ¿Cómo lo demuestras? Es teoría. A veces utilizas normas internacionales, en este caso el Codex Alimentarius, son normas internacionales que las puedes acomodar a tu país, que son aplicables en el marco del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC, pero también en caso de otros países hacen investigaciones propias, ¿no? Demuestran sus investigaciones a través de ensayos, estudios, laboratorios y demás. Cuando se demuestra científicamente, entonces la norma sí tiene que ser aplicable, pero si no lo demuestra científicamente, o sea, no, pueden rechazarte los países, ¿no? Entonces ahí no hay transparencia, ¿no? Entonces esa comisión se encarga de trabajar en eso. Estamos atrasados, la verdad, como país, ¿no? Y aquí vamos a ver con nuestros indicadores. Estamos atrasados porque hay que avanzar más, ¿no? O sea, necesitamos facilitar nuestras exportaciones. Necesitamos que nuestros exportadores reduzcan el tiempo de trámites. Hay mucha burocracia todavía, incluso la falta de institucionalidad en muchas entidades públicas, donde hay cambio continuo y permanente de operadores, ¿no es cierto?
y por lo tanto es muy difícil. O sea, si en el Cenavex, por ejemplo, cambian a un funcionario que no conoce el tema de la clasificación arancelaria, por ejemplo, es difícil que pueda interpretar una regla de origen, ¿no? Ayer un poquito hemos hablado de eso. No sé si ustedes ya llevaron aduanas, pero cuando les toque llevar aduanas, van a llevar conmigo reglas de origen, y que eso es fundamental en realidad para beneficiarse de una preferencia arancelaria. Entonces, no le puedes asesorar a un exportador y decir, vas a exportar este textil a Estados Unidos, a la Unión Europea, por ejemplo, donde tenemos el SGP Plus, el Sistema Generalizado de Preferencias Plus, porque si cumples origen, te van a reducir el arancel, ¿no? Qué sé yo, de 80% a 10% o incluso tal vez a 0%, ¿no? Resulta que le ayudas a clasificar mal, ¿no? Mal la partida arancelaria y por lo tanto ya el producto se embarca y llega al destino, ven el formulario de la aduana y dicen, no, esta mercancía no está en la lista de, de beneficios del SGP, por lo tanto paga arancel. Ya es complejo para el exportador, o sea, no le estás facilitando el comercio, sino le estás restringiendo el comercio. Ha habido muchos errores en el llenado de los certificados de origen por justamente la clasificación arancelaria, donde la mercancía en realidad no pertenecía a esa clasificación arancelaria y por lo tanto no podía beneficiarse de un acceso preferencial. Ahora piensa en un microempresario, ¿no? Que está exportando por primera vez y está incurriendo en muchos gastos y que le devuelvan su mercancía o le retengan su mercancía hasta que haya modificaciones certificados. Entonces, es un correcto. Todos esos elementos que estamos hablando mide este índice de desempeño logístico, ¿no? Y el otro índice que mide también es el transporte, ¿no? Tenemos deficiencias en nuestras carreteras, por ejemplo, ¿no? Bolivia, Arica. Tenemos a veces paro de transporte, tenemos bloqueo. Ustedes ven continuamente los bloqueos, por ejemplo, que tenemos en el país. Pueden tener razón, no pueden tener razón, esos son temas políticos que no es de discusión nuestra, pero que afectan negativamente a las exportaciones. Ustedes leen la prensa a diario, bueno, si no, acostúmbrense a leer la prensa a diario. Se pierde 1.000 millones, 10.000 millones por bloqueos. O sea, para nosotros es un número, ¿no? Pero en la práctica, si ustedes ven los camiones donde están, qué sé yo, la carne de pollo que exporta Bolivia a Perú, por ejemplo, ya no llega ya no llega. ¿Y quién pierde? Pierde el exportador, ¿no? Hace 2 años hicimos, el año pasado hicimos un análisis, cuánto más o menos perdemos por día cuando hubo el bloqueo en el Perú, ¿se acuerdan? En frontera, ¿no? Hubo a principios de año un bloqueo fuerte y hicimos un cálculo y por día perdemos casi 5.000 millones de dólares. Por día circulan más de 700, 800 camiones de ida y vuelta por desaguadero. Entonces, todo eso hace que afecten la calidad de servicios logísticos. Y el otro tema es que no tenemos acceso al mar, ¿no? O sea, eso también no nos facilita en realidad acceder al mercado internacional, porque tenemos que estar sujetos, por ejemplo, a que no haya paro en Arica, ¿no? El año pasado también, o sea, se juntaron los paros. Hubo paro en Arica de los operadores, de los trabajadores, hubo paro en Mejillones también de los trabajadores, por lo tanto no podíamos exportar minerales ni podíamos exportar por Arica, que la mayor cantidad de nuestra mercancía sale por Arica. Entonces, eso hace que seamos menos eficientes y menos competitivos. En general, junta todos esos elementos, este índice del Banco Mundial que mide el desempeño logístico. Entonces, aquí, por ejemplo, es un ranking, ¿no? De 1 a 5. Uno es bajo, 5 alto, obviamente, y está medido para 139 países. Aquí he sacado este cuadrito, he sacado del Banco Mundial, lo he acomodado para ver cómo está nuestra competitividad con los principales países cercanos, Chile y Perú, ¿no? O sea, ¿cómo estamos? Chile tiene acceso al mar, ¿no? Tiene puertos, tiene un puerto grande que es San Antonio, ¿no? Que es el más grande.
Perú, bueno, puede ser que ahora mejore su índice de competitividad. Hay que ver lo que pasa al año. Hay que revisar, no sé si al año, de aquí a 2, 3 años con este puerto de Chancay, que me parece magnífico en realidad, pero veamos cómo va a operar, ¿no? La prensa ha salido estos días, ¿no? Que ya han exportado una primera carga de arándanos por el puerto de Chancay, ya se han importado autos chinos. Entonces, hagan seguimiento ustedes a toda esa información, ¿no? Tienen que estar a diario en realidad con esa información. No sabemos todavía cuál va a ser el potencial beneficio para Bolivia, ¿no? Porque no olvidemos que Arica, desde que era peruano en realidad, ¿no? Siempre ha sido nuestro principal puerto. O sea, por mucho que teníamos nosotros Antofagasta, Mejillones, qué pena, ¿no es cierto? Que ahora Antofagasta y Mejillones realmente se están constituyéndose en un hub importante portuario para exportar. Nosotros que teníamos esa oportunidad nunca la hemos sabido aprovechar, ¿no? Siempre hemos exportado por Arica, siempre hemos sacado nuestra mercancía por Arica, cuando ustedes lean historia, ¿no? Pues no sé si vamos a dejar en un corto plazo, porque decía alguien que en términos de tiempo, ¿no? Eh, es mucho más práctico sacar por Arica que por Chancay. Pero hay una evaluación que hay que hacer todavía internamente para eso. Entonces, por ejemplo, en el índice global, que es el promedio de todos los índices, ¿no? Bolivia tiene un puntaje de 2,4, que es... Ah, ¿y por qué Paraguay? Porque también es igual que nosotros, es un país sin litoral, ¿no? ¿Por qué he puesto Paraguay? Porque para demostrar, o sea, Bolivia está bien, puede ser menos competitivo que Chile y Perú, ¿no? Pero ¿por qué Paraguay? Porque vamos a compararnos básicamente con Paraguay para ver si la prestación de sus servicios logísticos, su aduana y todo lo que está vinculado con eso, eh, más eficiente en realidad que el nuestro. Obviamente, en el índice global, Chile y Perú tienen un puntaje de 3 que está por encima de la media, también Paraguay, entonces nosotros todavía tenemos un índice de 2,4. En términos aduaneros, lo que hablamos, ¿no? El tema de trámites, Bolivia ha mejorado mucho en términos aduaneros, ¿no? Ha mejorado mucho Bolivia, es más eficiente, ha informatizado todo su sistema, ha informatizado todo el proceso en realidad de exportación y por lo tanto se ha hecho más eficiente. Estamos todavía por debajo de Chile y Perú, pero superamos a Paraguay en eso. Entonces, estamos bien, ¿no? En términos de infraestructura también tenemos un puntaje aceptable, ¿no? Y así sucesivamente tenemos la puntuación vinculado con el índice de desempeño logístico. ¿Qué podemos concluir de esto, no? O sea, que todavía necesitamos trabajar mucho más en materia de facilitación del comercio. Hay que operar con la ventanilla única de comercio exterior. Como les decía al principio, está ahí, está el decreto, opera y Metro es gracias, Grover, por pasar el mensaje. Es la única entidad que está ahí figurando, pero más importante que eso es que esté el SENASAC, esté el SENAVEX, está Senarcom, esté la ABT. Ahí sí vamos a hablar de un sistema de ventanilla única de facilitación de comercio. Ahora, nuestro Comité Nacional de Facilitación de Comercio tiene que trabajar un poco más. En algún momento hemos hecho un análisis de cómo está trabajando. En realidad estamos en proceso de evaluación, ya son 2 años en realidad que está funcionando, porque hay que hacer algunos reajustes ahí, ¿no? Lamentablemente, la administración pública, cuando es parte, está solo conformado por entidades públicas, ¿no? No por privados. En otros países sí son parte los privados. Entonces, uno ve tiempo, hora, trabajo, ¿no? O sea, no es permanente en el tiempo. Entonces, además, las personas que son parte de las comisiones de trabajo técnico se dedican a otras actividades en sus instituciones. O sea, sería interesante que tengamos un funcionario especializado para cada área, para cada tema. O sea, lamentablemente somos múltiples, ¿no? Tenemos que hacer de todo en realidad, hasta incluido fin de semana. Entonces, eso también resta un poco de eficiencia. Tenemos algunos corredores, ¿no? O sea, ya en términos logísticos,
los corredores de exportación de Bolivia, ¿no? Este mapita de la ABC es fundamental, donde nos muestra la vinculación vial fundamentalmente hacia diferentes puertos de salida, ¿no? Básicamente tenemos salida con Perú y Chile a los puertos en el caso de Chile, como les decía, Arica, nuestro principal puerto, Iquique también, ¿no? Hilo, tenemos salida, pero ustedes saben muy bien que hay que trabajar en términos de infraestructura todavía para acceder al mercado internacional. ¿Qué es fundamental? O sea, como les decía hace rato, ¿no? O sea, hay que hacer una evaluación en realidad de beneficio-costo, ¿no? Por eso personalmente creo que Arica va a seguir siendo nuestro principal puerto de salida para productos como la soya, gran parte de los productos que tenemos, y Mejillones y Antofagasta van a seguir siendo la salida para nuestros minerales, ¿no? Ayer hablamos un poco de la minera San Cristóbal, que es una de las principales exportadoras, eh, que tiene inversiones en Mejillones, entonces es poco probable que se pueda modificar la salida en realidad de nuestros minerales por otros puertos, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, acá en Santa Cruz, ¿no? La hidrovía Paraguay-Paraná. Es interesante, ahí exportamos soya y exportamos el hierro, ¿no? Ahora que está ya en operación total nuestra empresa siderúrgica, entonces vamos a tener que aprovechar más esta hidrovía que tiene sus dificultades, ¿no? Hay un conflicto en realidad ahora. Argentina, por ejemplo, en el tramo que le corresponde, ha, ha subido su tasa, ¿no? ¿Por qué? Porque necesita invertir en mejorar el tramo en esa parte que le corresponde, por Santa Fe, por ahí, ¿no? Entonces, ha habido unas quejas, hay un acuerdo, el acuerdo de Santa Cruz en realidad que está vinculado con este tema directamente, y hay quejas donde Bolivia, en realidad quienes exportan más por ahí son Paraguay, Brasil, ¿no? Y ellos dicen, ¿por qué han subido el precio, el costo, ¿no? Hemos hecho unos análisis en Cancillería también, cuánto podría afectar a nuestra exportación de carga por esa vía subiendo la tasa, ¿no? O sea, esa tasa no es por unidad de carga, ¿no? Sino es por unidad de uso del, del barco en este caso, ¿no? O sea, es un poco complejo el análisis y el cálculo que se realiza, pero sí se ve alguna evidente pérdida, ¿no? Ahora, algo que tienen que conocer ustedes, y es en general en realidad vinculado con el tema logístico, en los acuerdos normalmente se expresa y se dice que no puede haber cobros adicionales sin justificación previa. Por ejemplo, si tú dices, en el caso de Argentina, hemos hecho ese análisis en el marco del artículo 6 de la OMC, eh, dice, ¿no? O sea, cualquier país puede implementar alguna tasa o algún recargo siempre y cuando esa tasa o ese recargo esté directamente relacionado con la prestación del servicio. Argentina ha justificado muy bien en el marco de la OMC, ¿no? O sea, ¿qué tienes que hacer? Tienes que decir, por ejemplo, a partir de mañana, habíamos pensado una medida similar a aplicar nosotros acá en Puerto Suárez, eh, para, ¿cómo se llama? Para recaudar fondos. Por ejemplo, Uruguay tiene su tasa consular, Argentina tiene su tasa estadística, ¿no? Entonces nosotros queríamos un poco recaudar, ¿para qué? Para que con ese dinero podamos operativizar y hacer funcionar el Comité Nacional de Facilitación de Comercio. Y ahí viene el gran problema, ¿no? Dices, la tasa va a ser de 3% sobre el valor total importado de cada mercancía. Eso es fácil. El problema que viene es cómo justificas la aplicación de ese 3%, ¿no? Entonces ahí tienes que hacer una estructura de costos y Argentina presentó esa su estructura de costos donde dice que yo voy a cobrar 1,45 dólares por decir, no recuerdo muy bien el monto. ¿Por qué? Porque es 1,45 dólares, sirve para pagar la maquinaria, de mantenimiento, para pagar el equipo técnico que se va a hacer cargo,
sirve para comprar mejores equipos informáticos en temas administrativos y para pagar alquiler y todo lo demás. No puede, y ahí era nuestro gran problema, no puede aplicarse esa tasa para otros beneficios que no sean por la prestación de servicio. Eso es muy común en términos logísticos, es muy común eso, ¿no? ¿Eso qué significa? Que si cobras 1,70 o 2 o 3 dólares, se tiene que justificar que esos 3 dólares es para prestar el servicio y mejorar el servicio que estás ofreciendo al exportador o al importador. No puede ser que sea 2,5 y 0,5 para ingreso para el Estado. Eso es imposible. Entonces, Argentina ha demostrado muy bien, porque ya tiene un problema, por ejemplo, con su tasa estadística en el marco de la OMC, porque ya han iniciado se inició hace tiempo ya las investigaciones, porque no justificaba. Entonces, a un criterio personal, está muy bien justificada la tasa que ha aplicado Argentina. Sin embargo, ha habido reuniones internas entre especialistas, entre las autoridades, y han hecho que se baje un poco esa tasa, ¿no? Pero es soberano de cada país, en realidad. No te pueden prohibir aplicar esa tasa. Hemos discutido muchas veces sobre ese tema. En el mismo acuerdo de Cartagena dicen, ¿no es cierto? O sea, no se puede utilizar recargos de efecto equivalente o gravámenes al comercio entre las partes, salvo que esas medidas estén en el marco de la prestación del servicio. Bueno, no es así la redacción, pero más o menos así, ¿no? ¿Eso qué significa? Que cada país puede cobrar tasas. Ahora, las tasas no se olviden que son aprobadas con ley en nuestro país, que es otro tema de discusión interna. Entonces, nadie te puede prohibir, ¿no? Nadie te puede prohibir aplicar ese tipo de medidas. Y ahí fue el debate y la discusión que tuvimos cuando algunos dicen que no podemos aplicar. Otros que somos del grupo contrario dicen que sí tenemos que aplicar porque es nuestra soberanía en la aplicación de política económica. Porque si Bolivia no puede, o cualquier país no puede aplicar soberanamente su política económica, entonces no tiene sentido ser parte de un proceso de integración o de un acuerdo comercial, siempre y cuando no se vulnere, como ha hecho nuestra ABT, ¿no? O sea, la ABT ha aplicado una medida para el tránsito de melamina, que es básicamente la melamina que viene, tenemos un serio problema con Ecuador ahorita en ese tema. Pero ¿cómo justifica? O sea, justifica, dice, nuestro sector productor, carpinteros y demás tienen problemas porque la competencia es desleal, entonces nosotros queremos aplicar esta tasa. ¿Por qué? Porque esta tasa va a servir para financiar al sector. Y ese es el primer gran error que se puede cometer, por la falta de experiencia y por la falta de conocimiento. No puedes justificar aplicar una tasa, ¿no es cierto? Con otros aspectos que no están vinculados, como hemos visto aquí, con la prestación de servicios como hace la Argentina, ¿no? Entonces, de hecho, ya te llevan a un proceso de investigación y por lo tanto tienes que justificar y es un gran problema ahorita ese que tenemos porque hay una carga retenida de Ecuador de melamina que creo que ya está casi 2 años ahí en garajes del ABT y que no se puede solucionar. Pero volviendo al tema logístico, es esa analogía nomás, ¿no es cierto? Pero volviendo al tema logístico es común, ¿no? Todas las operaciones que se hace para mejorar en realidad el tránsito y todo lo demás que están vinculados con un cobro de tasas adicionales tienen que cumplir efectivamente con esa finalidad. No se puede vulnerar esa finalidad. Este Puerto Suárez es otro de otra de las salidas importantes que tenemos. Hay que trabajar mucho en temas de dragado. Ayer vimos un poco el tema de las barcazas que salen por ese puerto, que es fundamental para nuestra salida al mercado internacional. En realidad, eso es básicamente, ¿no? Las salidas que tenemos por Perú, que es fundamental, por Chile, ¿no? Y por Puerto Suárez. Y acá tenemos un cuadrito
nuestras vías y aduana de salida de nuestras exportaciones, ¿no? De las exportaciones bolivianas. Esto es con fuente I. Tenemos básicamente tres aeropuertos que son El Alto, Cochabamba y Viru, donde salen. Ayer se acuerdan, hemos visto los Boeing, ¿no es cierto?, donde tienen contenedores especializados para carga especializada también, ¿no? El oro, por ejemplo, que hemos estado exportando en su momento, salía por ahí, y algunos textiles también que salen por ahí, y algunos productos perecederos que también salen por vía aérea. Tenemos Bellavista, Pisiga, Iquique, también con frontera con Pisiga, tenemos con Bermejo. Desaguadero es uno de los principales que tenemos, ¿no? Es una de las principales salidas que tenemos, para nosotros muy importante. Y Puerto Suárez, Corumbá, que tenemos el puerto Jennifer, el puerto Suárez, y este punto de control, el Faro, que también, cuando ustedes vean las estadísticas, hay salida de mucho producto. Entonces, el análisis que hicimos en su momento fue básicamente por estas vías de salida, por el tema de la Argentina, ¿no? Ahora está en proceso de análisis y bueno, hay que ir evaluando, o sea, ¿qué tienen que evaluar ustedes? Cuando normalmente nosotros cuando hacemos análisis de exportaciones e importaciones, vemos global, vemos sectorial, ¿no? El 70% o el 50% son manufacturas, el 20% son minerales y así sucesivamente, pero casi nunca aterrizamos en el análisis por dónde sale nuestra mercancía. Y nosotros vimos, como les decía, ese análisis por la frontera de Desaguadero, aparentemente eh, no tiene mucho efecto, pero en el análisis que se hizo son 5.000 millones de dólares que se pierde por paro, bloqueo que se tiene ahí, y que eso afecta en realidad al valor total de nuestras exportaciones. Ahora, el 2022 ha sido el año más importante de nuestras exportaciones, donde hemos 14.000 millones de dólares, que ha sido superior a toda la historia, ¿no? No por el contexto internacional, ojo, ¿no? Sino porque hubo la capacidad exportadora de nuestro país. Todavía ahí estábamos un poco conflicto internacional. Ahora esperamos llegar a 10.000 millones de dólares. Esa es una proyección que estamos haciendo a fin de año, que vamos a pasar la barrera de los 10.000, pero esperamos exportar 10.000 millones de dólares por todos estos conflictos que hay, ¿no? Conflictos internos, conflictos externos. Y como les decía, o sea, a nosotros nos corresponde hacer un análisis técnico y no político, por lo tanto, desde la parte técnica, esas son nuestras debilidades. Un bloqueo, un paro, falta de combustible y todo lo demás, eso afecta a nuestras exportaciones. Entonces, se hace un problema integral. Ahora, ¿qué es 14.000 millones de dólares? O sea, es nada, ¿no? Para nosotros es un gran récord, digamos. Caso de Chile, por ejemplo, tenemos sus exportaciones más de Chile, ¿no? O sea, más de 60.000, 70.000 millones de dólares anuales. Y casi 40.000, casi más del 50% es exportaciones de cobre, ¿no? Entonces, comparando, estamos muy lejos todavía. ¿Cuáles son los factores? ¿No? Tenemos desde los factores productivos hasta los factores logísticos. Entonces, nuestro perfil logístico todavía está muy débil, ¿no? ¿Y qué decir de nuestras exportaciones? También en algún momento hemos hecho un análisis, ¿no? Cuando se cuestionaba el rol del Estado en promoción de exportaciones, pero no hay promoción de exportaciones, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no exportamos a mercados. Entonces, hicimos un análisis, ¿no? Donde cerca del 80-85% y en algunos casos cerca del 90% de toda la etapa de un proceso exportador corresponde al sector exportador y a las entidades involucradas, ¿no? Cuando se hace un mapeo de actores, un mapeo de proceso y actores, entonces tú ves dónde está la debilidad en realidad. Porque muchas veces nuestro sector exportador tiene debilidades en calidad, tiene debilidades en cantidad, tiene debilidades en entrega de mercancía en el tiempo oportuno. Hay muchas debilidades. Claro que también hay algunos sectores que ya están muy avanzados, o sea, es una categorización en realidad que tenemos de los sectores, ¿no? Y por lo tanto,
Ese es el efecto que tenemos. Entonces decimos 80-85% corresponde al exportador. O sea, ¿qué tiene que hacer? Tiene que producir en las mejores condiciones. Para eso están las entidades que apoyan desarrollo productivo, desarrollo rural, algunas ONGs, gobernaciones, alcaldías, todos los que están vinculados con ese proceso. Y necesitamos que para promocionar la exportación se tiene que cumplir con los requisitos del país de destino, ¿no? O sea, no puedes no exportar sin cumplir los requisitos y por lo tanto es difícil acceder al mercado internacional, pero si cumples con esas condiciones, en materia de promoción de exportaciones, lo que se hace es facilitar la participación en ferias, ruedas de negocios virtuales, envío de muestras no comerciales por valija diplomática, que les decía que es gratuito, participación en eventos internacionales. Por ejemplo, tenemos el torneo nacional de la taza de café presidencial que va a realizarse en diciembre. El año pasado se cotizó un precio de $20 por libra al mejor café boliviano, pero muy lejos de lo que fue hace unos años atrás, donde pasó los $100. Estimamos que este año les invitamos, si están por La Paz, puedan pasar el 11 de diciembre por Cancillería, donde va a ser la subasta internacional. Es un evento interesante. Entonces ahí tenemos en pantallas cómo están ofertando y subastando el precio del café y esperamos que este año podamos pasar el precio de los $20, ¿no? Entonces se facilita la búsqueda de compradores, se consigue financiamiento para participación en eventos internacionales. El año pasado participamos en la rueda de negocios, este año, mejor dicho, en Manta, Ecuador, con 15 microempresarios, realmente una delegación excelente y grande la de Bolivia. Por primera vez llevamos más de 15 microempresarios, generamos muchas intenciones de negocios y concretamos inicialmente dos, ahora sí están cinco en proceso, ¿no? Entonces, es fácil eso. El problema que viene es hacia atrás, ¿no? El problema productivo. Ahora, hay que incorporar en esa cadena el tema logístico, sí hay que incorporar el tema logístico, ¿no? Hay que ver, como hemos visto hace rato el ranking, hay que ver en qué podemos mejorar para acceder al mercado internacional. Entonces hay que completar todavía un poco ese análisis, pero nuestras características y condiciones productivas tienen que ser las que se adecúen al mercado internacional, ¿no? El marco normativo que manejamos a nivel multilateral, bueno, entiendo que dentro de ustedes hay gente que conoce muy bien estos temas, ¿no? A nivel multilateral tenemos el Convenio de las Naciones Unidas sobre Transporte Multimodal Internacional de Mercancías. En Aladi es el acuerdo de la TIT, que es el acuerdo marco en realidad, que sirve de marco jurídico para la prestación de servicios de transporte terrestre, ¿no? Estamos hablando en 7 países miembros. Y en la Comunidad Andina tenemos una serie de decisiones, ¿no? ¿Se acuerdan que, no sé si hablamos con ustedes, ya un poco estoy cruzado en realidad con el tema de las clases, pero la comunidad andina tiene un carácter supranacional, a diferencia de ALADI, ¿no? O sea, cualquier, en el marco del acuerdo sobre transporte internacional terrestre, cualquier reglamentación que se quiera aplicar tiene que ser incorporado al ordenamiento jurídico de cada país. ¿Eso qué significa? Que se hace una evaluación y revisión entre los países y una vez aprobado entre países pasa a cada país, ¿no? Y cada país tiene que evaluar con su sector productivo, su sector institucional, se trabaja en un proyecto, normalmente es con decreto supremo, se trabaja en un proyecto de decreto supremo, se lleva a la comisión técnica del CONAPES, que es SUDAPE, se discute y el presidente aprueba en gabinete, ¿no? Mientras que en el caso de la comunidad andina, como tiene un carácter supranacional, todas las decisiones del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y las resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina son de cumplimiento obligatorio y aplicación inmediata, ¿no? ¿Eso qué significa? Que no hay que incorporar al ordenamiento jurídico interno, no hay que trabajar en decreto supremo ni nada. Todo lo que se trabaja en el marco de la Comunidad Andina ya es de cumplimiento obligatorio. Entonces, esa es una ventaja también que tenemos en el marco de la CAM por su carácter de supranacionalidad. Ahora ustedes saben bien que también somos parte del Mercosur y ahí hay una especie de trade-off, ¿no? O sea, el Mercosur es un espacio intergubernamental donde el tratamiento para la incorporación normativa es similar al de ALADI. Entonces, ahí hay que poner en la balanza todavía cómo vamos a avanzar, algo que está ahí, pero que en la práctica tenemos que operar. En algún momento, probablemente en materia de transporte y en materia logística,
vamos a tener todavía alguna dificultad entre la aplicación de la normativa andina y la normativa del Mercosur, ¿no? Y así hay algunas otras normas que están vinculadas con la materia. Bueno, eso es en líneas generales lo que está vinculado con el perfil logístico, ¿no? Me gustaría ver, voy a tratar de que no he visto. Vamos a hacer unos ejercicios ahora, que es lo que me interesa, en lo que vamos a trabajar de lo que resta de aquí a las clases. Necesito que todos estén activos y puedan participar, no importa si tenemos algún problema, pero es necesario que podamos trabajar en esta interpretación para que quede algo, ¿no? O sea, lamentablemente las clases son muy cortas, eh, muchos no han participado en las clases del inicio, entonces eso genera un poco de complicaciones en el proceso de aprendizaje, pero bueno, a ver, veamos cómo nos va con esto, ¿no? Vamos a hacer un análisis de los incoterms que tenemos en Bolivia. Y han pasado en el anterior módulo, hemos refrescado en este módulo y ahora ustedes ya son especialistas, ¿no? Entonces, si alguien puede interpretar este tipo de Incoterm, ¿no? Que es el XWorks, ¿no? Hemos dicho que es el primero en los Incoterms para exportar. Este gráfico es muy didáctico, en realidad no sé si alguien puede interpretar o interpretamos este conmigo y los siguientes dos o tres lo interpretan ustedes, ¿no? O sea, hemos dicho que el XWorks es en la puerta de la fábrica, ¿no? Y la forma de expresar en el contrato, básicamente, y en nuestro documento de exportación es esta, ¿no? ¿Qué significa? Primero vienen las tres letras que hemos dicho que son mundialmente reconocidas. Viene la dirección, ¿no? De dónde hay que recoger la carga y el Incoterm 2020, ¿no? Es fundamental colocar esto porque si no pones 2020 no puedes saber si realmente es una versión anterior o una versión actual, porque cada 10 años hemos dicho que esto va actualizando. Entonces, si pones 2010, ya, como hemos visto en la clase anterior, ya han habido algunos cambios, ¿no? Y por lo tanto, cuando tengas un conflicto, ¿no ve? ¿Se acuerdan que hablamos con los que pasaron las clases? Cuando tengas un conflicto internacional por el hecho de que la carga ha sufrido un desperfecto, un deterioro, ¿a quién le responsabilizamos? Está en función del Incoterm, ¿no? O sea, si has pactado en un tipo de Incoterm diferente al que debería ser, entonces ahí vienen los costos y riesgos que tienen que asumir tanto compradores como vendedores, ¿no? Por ejemplo, aquí en Xworks es claro, ¿no? Dice, ¿dónde entregas la mercancía? ¿No? La mercancía la entregas en la puerta de la fábrica, ¿no? Ahí cumple tu responsabilidad como exportador. El hecho de contratar el servicio de cargado de la mercancía al primer medio de transporte ya corresponde al importador. Eso también hemos hablado que es fundamental. No está sobre el camioncito la carga, sino está en la puerta de la fábrica. Entonces, los costos que asume el exportador, ¿no? Son básicamente de embalaje, ¿no? Y trámites internos mínimos, ¿no? Que tenga que cumplir sus requisitos sanitario y fitosanitario, que tenga su Cenavex, ¿no? Esos son los trámites básicos. Entonces, a partir de que la mercancía está en la puerta de la fábrica, lista para subir al primer medio de transporte, a partir de ahí los costos ya corresponden al importador hasta su hasta su almacén. Y términos de riesgo pasa lo mismo, ¿no? El riesgo para el exportador acaba cuando la mercancía está lista para ser cargada al primer medio de transporte. Es clave, por eso, cuando ustedes trabajen con los exportadores o ustedes mismos hagan su proceso exportador, es clave que conozcan esta reglamentación, como les decía, ¿no? O sea, el importador te puede decir, ¿sabes qué, hermano? Cargámelo la mercancía, ¿no? Cargámelo la mercancía, hermano. Y en el acuerdo está, digamos, que es ex works, ¿no? Pues, ¿qué tienes que decirle tú? Perfecto.
yo te voy a ayudar para cargar. Ah, es más, en la práctica, puedo incurrir en ese costo adicional. Pero ojo, si al momento de cargar la mercancía se rompe el embalaje y demás, es tu responsabilidad, no es mía, porque estamos transando en Xworks. Eso pueden hablarlo de palabra, no hay ningún problema. Ya, dice el importador, hacemos eso, no hay. Y resulta que cuando están cargando se rompen las cajas y, digamos, estamos exportando vino, ¿no? Y se rompen las botellas de vino. Listo. Y hay una discusión entre los dos, ¿no? Dice, que es tu responsabilidad, que tú como exportador no has sido cuidadoso. Y el otro le dice, pero tú me has pedido el favor y te lo estoy cargando. Mejor vayamos a solucionar legalmente este tema. Van a un especialista, hay especialistas, abogados especialistas en este tema, ¿no? O sea, presentan sus denuncias, presentan sus quejas y todo lo demás. ¿Y qué hace el especialista, el abogado especialista? A él no le interesa lo que han hablado. Es más, no le interesa quién ha cargado, no le interesa quién ha roto, sino dice, ¿dónde está el contrato? ¿No? En el contrato dice que la mercancía se va a entregar ex works, en la puerta de la fábrica. Entonces, ¿qué dice el abogado? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del comprador o del vendedor? Si alguien puede responder. Del comprador. Exactamente, exactamente, Grover, del comprador. Entonces, ¿qué dice el abogado en el juicio? Dice, señor, ¿usted ha transado en Xworks? A mí no me interesa que haya pedido permiso o que haya pedido un favor, porque en el contrato Xworks dice claramente de que la mercancía va a ser entregada en la puerta de la fábrica. Así que la responsabilidad es de usted y por lo tanto el vendedor no tiene que pagar ningún costo adicional. Eso es básicamente en la materia, ¿no? O sea, aparentemente los incoterms parecen inofensivos o hay que ponerle nomás cualquier letrita para vender y acelerar nuestra venta. No, o sea, y lo mismo pasa con el tema de los barcos, ¿no? O sea, cuando los contenedores están en el barco, si entregas FOB, ¿no? Que vamos a ver más adelante, eso significa que la mercancía lo tienes que cargar en el barco. También hemos hablado que el FOB no es muy no es muy recomendable utilizar con contenedores, ¿no ve? Porque hemos dicho es mejor dejar en un terminal, negociar donde el contenedor tiene que estar en un terminal de contenedores, porque muchas veces no sabemos, no, ¿cómo se llama? No integramos, si vale el término, el tiempo de llegada del barco y el tiempo de llegada de nuestra mercancía, ¿no? O sea, si nuestra mercancía, si decimos el 15 de enero va a llegar el barco a Arica y el 15 de enero tiene que llegar tu contenedor para descargar y subirlo al barco. Pero resulta que llega el 15 de enero, llega tu contenedor a Arica y lamentablemente el barco no llega. Y ahí es un costo adicional. ¿Por qué? Porque has comprometido a entregar la mercancía cargada en el barco. Entonces, más allá de eso, digamos, ¿no? O sea, entrega la mercancía cargada en el barco, FOB, y resulta que en el trayecto hay hay un conflicto, problema climatológico, una guerra y demás, o el barco pierde los contenedores, como ocurre en la playa. Y ahí nos faltan los vivillos, ¿no? O sea, no, que tienen que pagar el comprador, tienen que pagar el vendedor, entonces van a juicio y demás, y obviamente quien sale ganando es el vendedor. Pero si es en sí, ahí hay el otro problema, ¿no? Ahí ya el problema es del vendedor y no tanto el comprador, como hemos hablado en la clase anterior. Entonces, volviendo al ejemplo, ¿no? Los costos para el exportador están hasta la puerta de la fábrica, que son básicamente el embalaje y todo. Ahora, ¿puedo ayudar con las formalidades aduaneras? Sí, puedo ayudar. O sea, es, a ver, no es rígido, ¿no ve? O sea, no sé, no, hasta aquí, aquí, aquí. Pero ojo, especialmente en temas de costos y riesgos donde hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. En este tipo de Incoterm no es necesario el seguro. Puede pagar el importador, podría pagar el importador, pero normalmente no es necesario el seguro. Y los documentos aduaneros, todo el trámite en realidad a partir de aquí ya tiene que ser realizado por el importador. Eso es básicamente el análisis del ejercicio.
Ahora aquí tenemos otrito. No sé si alguien quiere animarse a hacer ese análisis rapidito y pequeño que hemos hecho ahí. Aquí tenemos el CPT, ¿no? He tratado de ver este ejemplo como hemos hablado de nuestra exportación de banano a la Argentina, ¿no? Justamente aquí está CPT en Buenos Aires, Argentina, y está la nomenclatura que tenemos que utilizar. Igual, hacemos el análisis de costos, riesgos, seguros y la documentación, las formalidades, ¿no? A ver, cuando hablamos de costos, las flechitas nos están indicando claramente qué costos debe asumir el vendedor. Entonces, en este caso, en el chapare, vamos a hablar del banano del chapare, los costos que incurre el vendedor es cargar la mercancía al primer medio de transporte, en este caso al medio de transporte porque es un reefer que va a ir directamente hasta Buenos Aires. Entonces, cargar la mercancía en el medio de transporte, perdón, en el medio de transporte que va a llevar la mercancía, tiene que cubrir el costo del transporte, ¿no ve? Tiene que cubrir el costo de transporte hasta que llegue al depósito o almacén del importador, pero no descarga, ¿no? El costo de la descarga ya está a cargo del importador. Pero ahí hay una gran diferencia con este CPT. El riesgo no es el mismo, si ustedes ven. El riesgo para el vendedor termina cuando deja la mercancía en el medio de transporte, cargado, ¿no? Y a partir de ahí, pese a cubrir todo el costo de transporte y todo lo demás, a partir de ahí el riesgo ya está para el importador. Qué sé yo, si hay un paro, un bloqueo en frontera y demás, a veces nuestros exportadores y demás hablan de memoria, ¿no? Dicen, "Ah, hay un paro, bloqueo en Yacuiba, en la frontera, estamos perdiendo. El riesgo ya es de ahí del importador, o sea, el exportador ya ha cubierto este riesgo. Por eso es fundamental conocer y analizar los incoterms, ¿no? O sea, si van a un juicio, a ver, ¿cuál es el problema de fondo en este caso del banano? ¿Por qué he puesto este ejemplo? El problema de fondo es que nosotros como Bolivia, cerca del 98-99% de nuestro valor exportado es a la Argentina y exportamos poquito a Chile y a Uruguay. Entonces, nuestro mercado cautivo es Argentina, pero ¿quiénes son los compradores? Son nuestros mismos paisanos, los bolivianos. Entonces, no nos preocupamos mucho por la calidad. O sea, puede llegar el banano con puntitos, con manchitas y demás, igual se consume. Pero el consumidor porteño argentino consume banano ecuatoriano porque su exigencia es mucho mayor. Entonces, no tenemos diversificado el mercado, que es otra debilidad, porque la falta de diversificación de mercado hace que tengamos que perder nuestra capacidad negociadora. Hemos abierto la posibilidad, Chile es un mercado que está abierto. O sea, Chile no hay restricciones para exportar banano, pero sí es muy exigente en la inspección, en la evaluación, no tanto evaluación documental, pero en la inspección para el ingreso. Y eso no les gusta a nuestros exportadores, no, porque los chilenos saben que ustedes que son muy exigentes. Y a veces encuentran alguna polilla, alguna cosita ahí y rechazan toda la carga. Y entonces que Argentina entra nomás, ¿no? No hay ningún problema. Como perdemos esa capacidad negociadora, nosotros no podemos decirle al importador argentino, ¿sabes qué? Ya cubrí con todo el costo, mi riesgo termina aquí, hice los documentos aduaneros correspondientes y me tienes que pagar. ¿Pero qué le dice el argentino? No, o sea, hay un paro en Yacuiba, un bloqueo, es tu responsabilidad porque están bloqueando tus connacionales y no le podemos iniciar un juicio, ¿no? Yo estoy plenamente seguro, si le iniciamos un juicio, ganamos, pero no. Y por lo tanto nos hacemos débiles. Ellos saben muy bien que este Incoterm utilizado, hemos discutido con ellos, hemos analizado con ellos. Ellos saben muy bien que, por qué utilizan esto y cómo utilizan esto. Sí, Grover, tienes la palabra. Buen día. Referente a este tema, a ver si mi criterio es, yo creo que el CPT nos convendría, porque yo creo que cubrir los costos del CPT sería más caro
que asumir el riesgo. Si yo asumo el riesgo, digamos, me saldría más barato, digamos, comprar un seguro. No creo que sea más caro el seguro que el precio del flete, ¿no? Yo creo que si trabajaríamos con seguro, tal vez nos convendría este del CPT. No sé si estoy bien. Sí, sí, exactamente. Ahí viene el otro problema, nadie quiere asumir el seguro, ¿no? Nadie quiere asumir el seguro. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, no es obligatorio asumir un seguro, ¿no? Pero gracias más bien por la pregunta, pero en cualquiera de los cinco términos, ojo, no es que no es necesario, sino que puede asumir el comprador, puede asumir el vendedor, ¿no? Como no es obligatorio, bueno, nadie quiere asumir. En muchos países o en muchos ejemplos que tenemos, sí se asume el seguro implícitamente, ¿no? En este caso, sí podemos asumir el seguro adicionalmente, pero el hecho de que ya nuestro riesgo termina acá, ¿quién debería asumir, quién debería comprar el seguro, básicamente? Es el importador, porque en la cadena de riesgos, el riesgo es mucho mayor para el importador. Él debería asegurar su mercancía. Nosotros podemos hacerlo, pero en realidad, ¿quién debería asegurar su mercancía? Es el importador. Este es un interesante, este tipo de Incoterm, ¿no? Pero ustedes ven, si no tenemos una muy buena capacidad negociadora, entonces tenemos conflictos. Vamos a ir avanzando porque el tiempo nos está agotando. Y acá tenemos el otro ejemplo, FOF-Arica, ¿no? No sé si alguien quiere hacer un análisis rapidito de esto. Es interesante aprender y analizar, porque es su vida, ¿no? O sea, desde que ustedes están en la maestría, tienen que manejar todo esto. Obviamente, aquí les damos las bases teóricas y prácticas, pero ustedes en el tiempo tienen que ir implementando, ¿no? Igual acá, ¿no? En FOFARICA, lo que hemos hablado hace rato, el costo lo asume el exportador hasta que la mercancía esté cargada en el transporte principal. Entonces, carga la mercancía al primer medio de transporte, se encarga del costo de transporte hasta el puerto. Si hay conflictos, se encarga de pago adicional por el tema de uso de terminal de contenedores, se hace cargo del costo de cargar el contenedor al barco y también de toda la formalidad aduanera. A partir de que está cargada la mercancía, todo el costo del transporte principal ya está a cargo del importador. Y el riesgo es equilibrado. Aquí es más o menos equilibrado, digamos, ¿no? O sea, porque el riesgo que asume el vendedor está hasta que la mercancía esté en el barco. Hemos visto tipos de barcos. Puede ser barco granelero, que básicamente utilizamos barco granelero y barco portacontenedores, ¿no? Y también en el caso de importación utilizamos de combustibles líquidos. Hemos hablado un poco ayer de la descarga de combustible en el terminal Sica Sica que tenemos, ¿no? Entonces esos barcos llegan con combustible y van descargando ahí para que nuestros camiones cisterneros, que también hemos visto ayer, traigan el combustible para Bolivia. Tampoco aquí es obligatorio el seguro, pero como decía su compañero Grover, ese es un análisis que se debe hacer tanto desde el comprador como el vendedor para asegurar y garantizar que efectivamente no haya ningún problema con su mercancía, ¿no? Ahora, ¿el comprador puede asumir un seguro hasta que la mercancía esté en el barco? Sí, puede asumir un seguro, porque puede haber algún conflicto en el cargado de la mercancía al barco, como hemos dicho. Entonces, eso tiene que cubrir el seguro, ¿no? En realidad ambos pueden asumir seguros desde su parte, ¿no? Y a partir de ahí el importador puede asumir el seguro, porque al final el seguro va a cubrir todos los conflictos que se puedan presentar. También hemos hablado diferentes tipos de seguros, ¿no es cierto? En la clase anterior hay algunos de categoría A, categoría B, categoría C, y las más exigentes son las de categoría A, que han sido incorporados con los Incoterms 2020. Y los documentos aduaneros, documento de exportación, el exportador y documento de importación, el importador. Es simple, ustedes revisen, analicen y es práctico también para que, bueno, en algún momento ustedes también van a dar clases y por lo tanto es fundamental conocer esto. Y es necesario también tener cierto grado de práctica. Y aquí tenemos el SIP, ¿no? Que es el otro utilizado.
Hablábamos ayer un cachito, ¿no? Aquí el SIP es que la mercancía tiene que estar en Manzanillo, México, que es el puerto más grande en México, y el Incoterm. Entonces, viendo el grafiquito, tenemos que a diferencia de FOB, los costos que asume el exportador son incluyendo el medio de transporte principal, ¿no? En FOB solamente era cargar y aquí se incluye el costo de transporte. Y a partir de que la mercancía llega en el barco al puerto de destino, todos los costos están bajo responsabilidad del importador. Ahora aquí viene el tema de los riesgos. Igual, el riesgo sigue siendo el mismo en el otro. Más o menos, si ustedes ven, el riesgo es tipo CPT, ¿no? O sea, el riesgo para el exportador es hasta cargar la mercancía en el barco y de ahí el riesgo lo asume el importador. Ayer les hablaba un poquito sobre cuando se ha retomado la negociación entre EVA y una empresa alemana para exportar. Entonces la discusión que había era, le decía al importador, ¿no? O sea, todo ha sido virtual, ¿no? Le dice, ¿en qué Incoterm me vas a vender? Y EVA le dice, te voy a vender en FOB. Entonces, en FOB es favorable para nosotros, pero ojo que no cubrimos el costo del transporte principal. Entonces el importador le dice, mira, yo traigo castañas, nueces del Brasil y todo lo demás, y negocio con ellos en sí. ¿Y qué dijo él? Ya, hermano, no hay ningún problema. Es que ahí viene el problema de cómo negocias, ¿no? O sea, no es decir, quiero venderte mi mercancía a toda costa. Ya, hermano, no hay problema, eso lo podemos verificar en el contrato, lo podemos evaluar en el contrato y demás. Entonces, yo pensaba ahí, bueno, fuimos parte nosotros ahí como intermediarios más o menos, perdón, pensaba ahí y decía, pucha, ¿qué nos está pasando más o menos? ¿No? O sea, podría decir, perfecto, nos sentemos a evaluar, vamos a ver si qué es más conveniente para ustedes o qué es más conveniente para nosotros. Es más, dijo, ¿no? Y al final podemos deducir los costos. No es así en la práctica, ¿no? O sea, en el contrato está bien claramente establecido, o sea, no te va a decir, tú tienes que pagar los costos, o sea, yo no te voy a deducir nada, le va a decir el importador en su momento. ¿No? Entonces, ese es un problema que tenemos. Deme un minutito, por favor. Tengo una llamada.
Ahora sí, perdón, estaba en una llamada. Bueno, sí, como dice Grover, hace falta especialistas en comercio exterior y esperamos que realmente se pueda tomar en cuenta todo lo que están aprendiendo ustedes para poder ser parte de las entidades públicas, especialmente vinculadas con el sector exportador, ¿no? Luego tenemos, aquí estábamos hablando de SIP, donde el seguro es cubierto en realidad por el exportador, ¿no? Y los documentos aduaneros se hace cargo el importador como el exportador. Entonces, para cerrar este tema de los Incoterms es fundamental conocer en cuál vamos a negociar, en cuál vamos a apoyar a nuestro exportador, a nuestros exportadores, porque depende de eso que la mercancía llegue en el tiempo exacto al mercado de destino y además que no tengamos conflictos posteriores judiciales, ¿no? Acá tenemos el ejemplo, ¿no? O sea, de paletización. Mm, No sé si quieren hacerlo ahora, podemos trabajar por lo menos en este caso. Podemos darnos unos 5 minutos o 7 minutos para que ustedes puedan calcular en sus casas y después me pasan, abrimos el micrófono para que puedan abrir en función del trabajo que hemos hecho ayer. Tenemos información general, ¿no? O sea, tenemos información del empaque, todo está en la misma unidad. Tenemos largo, ancho y alto y del pallet largo, ancho y alto, ¿no? La altura máxima es 120. Más o menos creo que es similar al ejercicio que hicimos ayer, ¿no? Acá tenemos las fórmulas para calcular el ancho, el largo, el número de cajas por nivel, ¿no? El niveles de cajas, cuántas cajas y el total de cajas por pallet. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular el número de cajas por ancho y largo, ¿no? Calculamos ancho y largo y tenemos el total. Después, y calcular el número de cajas por nivel o tendido, multiplicamos el total del ancho por el total del largo. ¿Cuántos niveles de cajas? Dividimos la altura máxima de la carga estivada sobre la altura perdón, sobre la altura de la caja y finalmente tenemos cuántas cajas tenemos por los niveles, ¿no? Anímense, hagan este ejercicio con su maquinita de calcular en su casa y nos podemos dar estamos a tiempo, unos 5 minutos para que puedan exponer sus resultados. En la siguiente diapositiva tenemos el resultado. Así que estamos ahorita a 8:27 hasta 8:32, por favor, si pueden trabajar un cachito en su casa. Si tienen alguna consulta, me dicen, estoy aquí atento.
Ahora sí, si alguien tiene algún resultado y me puede comentar con todos, por favor. A la pregunta uno, ¿cuánto han calculado? Tres cajas. ¿De ancho cuántas cajas? Sí, puedes seguir, Grover. No te escucho. Es lo que he dividido los 120 centímetros, ¿no? Sí, sí. 120 centímetros de ancho dividido por 40 serían tres cajas Ya. en el ancho. Y en el largo, Ahorita estoy viendo. Estoy en ese proceso. Dos cajas. En el ancho serían tres cajas, en el largo serían dos cajas. ya, perfecto. Entonces serían seis, ¿no? Por nivel, ¿cuántas serían? Exactamente. En el ancho tendríamos tres unidades, ¿no? Sí, En Luisa, tres unidades. el largo, dos. Perfecto. Está bien. Ahora, el número de cajas por nivel, que es el ancho por el largo, ¿no? Tendríamos seis cajas, ¿no? Y cuando tenemos los niveles, dividimos 120 entre 40 y tenemos tres niveles, ¿no es cierto? Y Tres finalmente, niveles de 40 centímetros. exactamente, y finalmente dividimos el total de cajas por los niveles, tenemos 18 cajas en total en un pallet, ¿no? Correcto, Luisa. Perfecto. Entonces, el otro ejercicio es similar, pero en un contenedor. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas cajas tenemos por ancho y largo del contenedor? Lo primero que hay que calcular es el ancho, ¿no es cierto? Que son siete cajas. ¿Te acuerdas que hemos hablado ayer esto? Que hay que bajar el decimal al inferior. El largo tenemos 14 cajas y el alto tenemos 7 cajas. Luego calculamos la cantidad de cajas en el contenedor, que es ancho por largo por alto, ¿no? Entonces son 686 cajas, ¿no? Finalmente determinamos cuántas cajas pueden caber, porque aquí tenemos una cantidad de 800 cajas en un contenedor de 20 pies. Entonces, como en el contenedor pueden caber 686 cajas, tenemos que, bueno, acá debería ser 1200, ¿no? Pero en el ejemplo. Entonces, no se pueden despachar todas las cajas en un contenedor porque sobran, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es utilizar un contenedor para 686 y para el restante necesitamos otro contenedor que es un FCL, ¿no? Para que podamos tener el envío de nuestra mercancía. Bueno, eso es básicamente lo que vamos a avanzar hasta ahora. Estaríamos culminando el módulo. Cualquier cosa voy a estar atento al celular, a mi número de WhatsApp y bueno, creo que tenemos plazo para entregar las tareas
hasta fin de mes, no estoy seguro, y cualquier consulta, bueno, voy a estar atento. Un gusto y bueno, Dice, sí, sí. dice, una consulta, dos dudas. Entonces acá los Incoterms, eh, bueno, cualquier negociación de cualquier Incoterm que uno determina, entonces tiene que tener, digamos, si Eva era, tenía que exportar en todito los Incoterms, ya tenía que tener los precios liderados con lo que va a determinar en cada Incoterm. Eso es lo que hace la variación del precio. Y segundo, si digamos hay que importar en el tema de contenedores, que nosotros no somos navieros, son contenedores de 20, son 600 casos, por decir, y tengo que despachar 800, un contenedor. No te escucho bien, está entrecortado. Ahora, Ahora sí te escucho. ahora me escuchan ya. Sí, sí, te escucho, te escucho. Ya, entonces en el tema de los contenedores, creo que nosotros, a lo que estamos viendo el precio, creo que los contenedores de 20 es una variación en flete marítimo, creo, no es mucho al de 40. Vendría a exportar más en el tema de puro contenedor especial. Entonces, esas son las variaciones, entonces los Incoterms, la cantidad de contenedores pues, tendrían que ser considerados para la negociación en los precios ya del producto, eso es lo que le doy a entender, ¿sí? Sí, ahora, obviamente tienes opción de utilizar contenedores de 20 pies y de 40 pies, ¿no? El cálculo que hemos hecho nosotros es para contenedores de 20 pies. Puede ser que en un contenedor de 40 pies pueda ingresar tranquilamente toda tu mercancía e incluso una mercancía adicional. Ahora ahí, obviamente, el costo del flete del contenedor es un poquito más, ¿no? Ya, le dicen, entonces los Incoterms es muy importante, entonces, Es si eres fundamental. exportador, en todos los, en todos los Incoterms uno ya tiene que tener los precios ya considerados para pelearlo, qué precio lo vas a vender. Cada Incoterm entonces determinaría tu precio de tu producto que ofreces, ¿no? De acuerdo a la variación de los Incoterms, eso llego a entender. Exactamente, ese es el resumen en realidad de todo lo que hemos avanzado, ¿no? Por eso cuando inicies un proceso de negociación, tienes que saber más o menos en los fundamentales, ¿no? Xworks o CPT o SIF o FOB, cualquiera que, por lo menos en esos cuatro tienes que tener cuál va a ser tu precio de venta. O sea, a medida que va avanzando, puede ser que en Xworks sea, qué sé yo, $2 por unidad, pero cuando llegues a SIF ya pueda subir a $5 por unidad. Entonces, eso tienes que tener bien claro cuando estás iniciando un proceso de negociación, ¿no? Perfecto, Luis. Gracias.